Recuerdo una vez que leí Mateo 7, creo que es 22 y 23, cuando dice que Jesús les dijo lo siguiente, dijo: en aquel tiempo algunos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, sanamos, etcétera, etcétera. Y Jesús les dice, pero no todo el que me llame Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que conoce la voluntad, el que conoce y hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. En aquel tiempo unos me dirán, Señor, Señor, y tal. Y al final les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Así que ese versículo para mí fue muy estremecedor. Es lo típico que se te queda muy marcado dentro. Bueno, pues resulta que eso está en Mateo 7, 20, creo que 3, 24, por ahí, justo antes de que termine el capítulo 7 de Mateo. A continuación de ese versículo sigue uno que es fundamental en la vida de cualquier persona, y es cuando Jesús dice, y todo el que me escuche estas palabras y las haga, le compararé con un hombre prudente. Continúa describiendo quién es un hombre prudente y luego hace la comparación del hombre prudente con el hombre insensato. Y a mí había algo que para mí había más dentro de eso. Lo volví a leer y había más. Con los años lo he ido leyendo y había más. Hasta que después de que terminé de escribir el último libro, que es Gracia, la llave maestra, ya me centré un poco más mental, emocional, espiritualmente en encontrarle sentido a ese versículo, porque sabía que Dios me estaba llamando a algo con ese versículo. Y viéndolo, leyéndolo y releyéndolo, me enteré que Jesús dijo, y todo el que me escuche estas palabras y las haga. Así que yo dije, Jesús se está refiriendo a unas palabras muy específicas. Es decir, podemos aplicar ese versículo y podemos aplicar ese mensaje de Jesús a todo su mensaje, a todo su ministerio, a toda su vida, a toda la Biblia, a todo. Y eso es necesario, debemos hacerlo así, porque la Biblia no se contradice. Pero lo que me motivó a mí, que es la respuesta a la pregunta, lo que me motivó a mí a escribir este libro es que Jesús nos dice, nos exhorta, nos invita a que pongamos mucha atención a las palabras previas a ese versículo concreto. Porque él dice, y el que me escucha estas palabras y las haga, le compararé con, y describe los dos cimientos y los dos tipos de edificar. Por tanto, yo dije, ok, vamos a irnos un poquito atrás. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Y me di cuenta que él se estaba refiriendo a todo el mensaje que había dado desde Mateo 5, pasando por el 6, hasta Mateo 7, que se resume en el mensaje del Sermón del Monte de las Bienaventuranzas. Por tanto, ahí fue cuando el Señor me dijo, lo que Jesús está diciendo es, quien escuche ese mensaje, quien lea ese mensaje y quien lo ponga por obra es a quien Jesús se está refiriendo. Es decir, cuando Jesús dice, y el que escuche estas palabras, se está refiriendo a lo que dice desde Mateo 5:1 hasta Mateo 7, versículo, no sé cuál es, el último versículo, 26, creo que es, o 27, hasta el último versículo de Mateo 7, es decir, a todo el sermón del monte. Por tanto, dije, ok, si yo quiero ayudar a las personas a conocer los dos cimientos sobre qué edificar y cómo hacerlo, tengo que meterme de lleno a conocer el sermón del monte y a poder transmitirlo a las personas para que lo puedan poner por. Entonces, es muy visual el tema de los dos cimientos. ¿Por qué? Porque Jesús, y esto me gustaría dejarlo muy claro, Jesús compara a dos tipos de personas que, número uno, lo más importante, son dos tipos de creyentes. Jesús no está poniendo en contraste al creyente y al no creyente. Jesús está poniendo en contraste a dos tipos de creyentes. Un poquito más, si avanzamos un poquito más, Jesús está poniendo en contraste a dos creyentes que han escuchado el mismo mensaje. Y esto es importante. Dos creyentes que han escuchado el mismo mensaje. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Lo que marca la diferencia es el fundamento sobre el que nosotros construimos o edificamos nuestra nueva vida en Cristo. Porque yo edificaba mi anterior vida en Cristo, y esto nos tenemos que ir a la teología más básica, que somos nueva creación, que hemos nacido de nuevo, que tenemos una nueva vida en Cristo, que debemos morir al viejo hombre para resucitar, nacer en el Espíritu, resucitar juntamente con Cristo en un nuevo hombre, ¿no? Así que tenemos una nueva vida. La pregunta que yo quiero hacerle a las personas que nos están escuchando, y lo que yo quiero poner en contraste con este libro es, tu nueva vida,
¿En qué cimiento la quieres? ¿O sobre qué fundamento, sobre qué cimiento la quieres edificar? Por eso me parece tan fundamental este libro. Ahora, a tu pregunta, ¿por qué los dos cimientos? Porque Jesús compara dos cimientos sobre los que el creyente, repito, el creyente, no está refiriéndose al no creyente, al creyente, dos cimientos sobre los que el creyente y el que escucha su mensaje puede edificar su nueva vida. ¿Cuáles son esos dos cimientos? Él compara a la arena que la tenemos aquí arriba de la portada, y compara el otro cimiento que es la roca, la piedra, ¿ok? Un fundamento sólido frente a un fundamento que es verdad que parece que se pueden hacer cosas muy bonitas. ¿Quién no ha visto un castillo de arena precioso, pero que nada más que se pare una gaviota, le echen un poquito de agua, venga un poco de viento, voló? Aparentemente era muy bonito, pero la arena es lo que tiene, ¿no? Entonces, esos son los dos cimientos sobre los que nosotros podemos edificar, sobre la arena y sobre la roca. Repito, los creyentes. No se está refiriendo a otra persona, sino a aquella que ha escuchado su mensaje. Y cada uno de estos cimientos está asociado a nuestra forma de edificar nuestra nueva vida en Cristo. Este libro va dirigido, como decía anteriormente, como he dicho ya varias veces, va dirigido a los creyentes. Va dirigido a aquellas personas. Porque mira, aquí se presenta un problema de expectativas, porque parece que muchas personas creen que por aceptar a Jesús en su vida como Salvador, de repente las cosas van a empezar a funcionar de otra manera, su vida va a empezar a tomar otro rumbo, y eso es cierto en algunos aspectos, en otros no. A mí no me salieron alas cuando acepté al Señor en mi corazón, ni de repente me dejó de gustar hacer lo que antes me llamaba la atención. Eso es progresivo. Entonces, hay un problema de expectativas en los creyentes. Muchos creen que simplemente por asistir a una iglesia, por formar parte de una denominación, de una casa de paz, de una casa de oración, de una casa de amistad, de un grupo de amistad, o como lo quiera llamar, por asistir a un lugar, por asistir a una iglesia, por escuchar una prédica en su casa, por formar parte de un grupo al que llamamos iglesia, creen que por eso entonces ya su vida va a ser distinta. Sin embargo, esa es una expectativa incorrecta, porque Jesús muy claramente en el Sermón del Monte pone la responsabilidad de edificar sobre nosotros. Él se propone como el fundamento sólido y se presenta como tal durante todo el Antiguo Testamento, durante todo su mensaje, y la Biblia, los apóstoles luego le siguen a él confirmando como ese fundamento sólido, pero la responsabilidad de decidir sobre qué fundamento edificamos es nuestra. Y quiero decir también lo siguiente, como expectativa, la expectativa que debemos tener como creyentes ha de ser, número uno, recibir a Jesús como nuestro Salvador, y eso es algo que sucede de manera instantánea. Pero la mayoría de las promesas que Dios hace asociadas a Jesús tienen que ver con su señorío. Tienen que ver con que Jesús sea nuestro Señor. Porque muchos lo recibimos como Salvador, pocos como Señor. Edificar sobre el fundamento de la roca es edificar sobre el señorío de Jesús en nuestras vidas. Por tanto, pues este libro ¿a quién va dirigido? Va dirigido a quienes tengan expectativas de que Jesús lo va a hacer todo por ellos, que entiendan que Jesús es la roca, pero a quien le toca edificar es a ellos.